noches. En esta ocasión voy a presentar la exposición de mi tema. Bueno, yo voy a presentar dos teoremas que tienen el mismo nombre o que reciben el mismo nombre, que es el teorema de Carnot, en honor a un matemático francés que se llamaba Pierre de Carnot, si no me recuerdo. Bueno, el primer teorema nos dice lo siguiente. Si una circunferencia intersecta a los lados de un triángulo 2 a 2, se va a generar esta relación, ¿sí? En los lados F', D', E'. Bueno, viendo la imagen y viendo las relaciones que tenemos aquí, pareciese que si nosotros pasamos el numerador, bueno, el denominador, multiplicando el otro extremo, tendríamos algo bastante parecido a la potencia de un círculo tomándola desde los vértices del triángulo, y efectivamente la demostración se basa totalmente en eso: tomar la potencia desde los vértices del triángulo y tener en consideración que como es un punto exterior a la circunferencia, eh, pues la potencia siempre es distinta de cero. Entonces, como la potencia siempre es distinta de cero, podemos multiplicar esas tres relaciones o esas tres igualdades término a término, obteniendo así esta relación, esta igualdad. Y como el segundo miembro de esta igualdad es distinto de cero, porque cada uno de estos igualdades será distinta de cero, podemos multiplicar por su inverso multiplicativo, así obteniendo la relación que nosotros buscamos. Y claro, agrupando y permutando de la manera correcta para obtener la relación que escribimos al principio del teorema. Este teorema nos ayuda o nos da una demostración por otro camino, una demostración por otro camino de un teorema interesante, que es el teorema de Pascal o problema del hexágono místico, que nos dice: si un hexágono arbitrario ABCDEF se encuentra escrito en una circunferencia y se extiende los pares de lados opuestos hasta que se cruzan en los tres puntos PQR en los que se intersectan, se encontrarán ubicados sobre una línea recta denominada la recta de Pascal. En este caso, este es un problema o un teorema más general, y ese solamente es un caso para la configuración de la circunferencia, pero este problema se puede realizar para cualquier sección cónica. Nosotros no daremos la demostración en esta presentación porque una compañera lo va a dar esto como un tema, así que seguiremos. Para la demostración del segundo teorema de Carnot necesitamos un resultado anterior que trabajaremos como un lema, que es el siguiente: el área de cualquier triángulo es igual al producto de su semiperímetro por el radio del triángulo. Tomando como base la siguiente figura, un triángulo general ABC, donde I es el incentro y R es respectivamente el inradio del circuncírculo, notemos algo bastante interesante. Si nosotros formamos triángulos ABI, BCI y ACI, la suma de las áreas de estos tres triángulos es igual a el área del triángulo ABC. Eso lo podemos expresar analíticamente como área del triángulo ABC es igual a la suma de esas tres áreas. Ahora veamos que como el inradio es una perpendicular trazada desde I hasta los lados del triángulo, R o inradio, que notaremos de ahora en adelante como notación general el inradio por R, es la altura de respectiva de los triángulos de cada triángulo, y los lados del triángulo ABC son las bases de los triángulos BIC, ABI y ACI. Entonces nosotros expresamos esas áreas como las siguientes relaciones, como ya había dicho: el inradio dividido entre 2 multiplicado por cada uno de los lados del triángulo. Y como se repite siempre el factor inradio entre 2, tenemos inradio entre 2 multiplicado por AB más AC más BC.
que esto se ve fácilmente, que es el perímetro. Entonces tenemos que ser radio por el perímetro sobre 2, lo que nos dice que es el radio por el semiperímetro, como nosotros queríamos demostrar. Ahora bien, el teorema de Cardan nos dice lo siguiente: sea ABCD un triángulo cualquiera, entonces la suma de las distancias del circuncentro D a los lados del triángulo ABC, designado por X, Y, Z, es igual a la suma del circunradio y el inradio del triángulo ABC. Un dato interesante o como añadido al teorema es que los signos de las distancias se consideran negativos si solamente si el segmento está totalmente fuera del triángulo ABC. Ok, antes de realizar la demostración tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. Si el triángulo es agudo o acutángulo, el incentro estará dentro del triángulo, como se puede ver en esta figura. Eso se cumple en general. Y si es obtuso, si tiene un ángulo obtuso o es obtusángulo, el inradio estará fuera del triángulo. También de ahora en adelante una consideración es que R mayúscula denotará el circunradio y R minúscula el inradio, como ya se había comentado. Así, de igual manera, denotaremos X, Y, Z, pues, las longitudes de la distancia de el incentro a los lados. Bueno, para el caso específico del triángulo acutángulo, tomaremos como base esta figura. No necesitamos el circuncírculo porque realmente únicamente utilizamos las propiedades de los cuadriláteros que se forman. Notemos que como nosotros estamos buscando la distancia de C a del incentro, eso tiene que ser una perpendicular. Entonces, como es perpendicular y D es el incentro, E es respectivamente el punto medio de AC. Análogamente sucede eso para AB y para AC. Entonces, E, P y G son los puntos medios de los lados del triángulo. Ahora sí, como respectivamente se generan ángulos rectos, por ejemplo, el ángulo APD y el ángulo AED son ángulos rectos y son ángulos opuestos dentro de este cuadrilátero. Y como ya hemos visto en las clases, este cuadrilátero es un cuadrilátero cíclico porque sus ángulos opuestos suman 180 grados. Una situación análoga se da para el cuadrilátero BPDG, porque el ángulo DPB y el ángulo DGB son ambos iguales a 90 grados. Igual con el cuadrilátero CDEG. Entonces, como esos tres cuadriláteros son cíclicos, podemos aplicar el teorema de Ptolomeo para obtener en cada uno de los cuadriláteros para obtener las siguientes igualdades. Ahora notemos que, por ejemplo, para la primera igualdad tenemos EP, que es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo. Y también tenemos que tiene PG y tiene EG. Entonces son los segmentos que unen los puntos medios de dos lados del triángulo. Igualmente tenemos en cada una de esas expresiones al menos una de las siguientes consideraciones, que sería como XY o Z, o el segmento que se forma por los puntos medios de los lados del triángulo. Eso lo expresamos de la siguiente forma, ¿no? EG es igual a un medio de AB, PG igual a un medio de AC y EP igual a un medio de BC. Igualmente ED es igual a Y, DG es igual a X y DP es igual a Z. Entonces podemos reescribir todas las expresiones, todas las igualdades de la siguiente forma. Y podemos sumar
esas expresiones y simplificando podemos obtener la nueva expresión que va a ser esta. Y también vamos a designar otra notación para el semiperímetro que es el semiperímetro multiplicado por 2 es igual al perímetro. Eso es evidente. Entonces podemos escribir todo esto de la siguiente manera. Y efectivamente estas expresiones son iguales a las de acá arriba porque 2 veces el semiperímetro menos BC es AB más BC más AC, y aquí tenemos AC más AB. Entonces si restamos BC, pues tenemos lo que teníamos aquí, y eso se sucede en cada uno de los factores del segundo miembro de la igualdad. Ahora podemos desarrollar estos productos y nuevamente agrupar por factor común, obteniendo la relación 2 veces x más y más z menos bc por x más ac por y más ab por z igual a 2 veces r. Notemos que el primer término de la primera igualdad, esta, es 2 veces el área del triángulo ABC, puesto que es 2 veces la suma de las áreas de los triángulos ABCD, digo CBD, ABD y ACD, respectivamente. Y pues sí, esto es muy fácil de ver, ¿no? Porque por ejemplo, tomando el lado BCX, 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 si formamos aquí el triángulo BCD, tenemos que esa es una perpendicular que es X y BC es su base. Entonces el área sería un medio de BC por X, pero como tenemos 2 veces el área de ese triángulo, únicamente tenemos BCX, y esto se repite para cada uno de los sumandos de esta expresión. Entonces podemos reexpresar nuestra igualdad de la siguiente forma: 2 veces semiperímetro por x más y más z menos 2 veces el área del triángulo ABC igual a 2 veces r. Y como ya habíamos demostrado en el lema anterior, el área de cualquier triángulo es igual a su semiperímetro por su radio. Entonces, nuevamente reescribiendo esta expresión, tenemos 2 veces el semiperímetro por x más y más z menos 2 veces semiperímetro por r igual a 2 veces el semiperímetro. Y despejando o pasando, sumando en ambos miembros de la igualdad el inverso aditivo de 2 veces r, s, además de que como 2 veces el semiperímetro es siempre una cantidad distinta de 0 porque no estamos hablando de un punto, podemos multiplicar por su inverso multiplicativo, así obteniendo la relación que nosotros habíamos propuesto: la distancia del incentro a cada uno de los lados, del circuncentro, perdón, a cada uno de los lados, más la suma del inradio y el circunradio. Con lo cual queda demostrada la proposición para el caso de un triángulo acutángulo. Ahora, para el caso de un triángulo obtusángulo, podemos seguir un procedimiento bastante similar. Lo único que va a variar un poco es en algunas expresiones y en algunas sumas, y también en una consideración específica. Pero vamos a ver. Podemos tomar esta figura como base para la demostración. Un triángulo ABC general, pero obtusángulo. Y ahora sí vamos a citar las propiedades del circuncírculo. Bueno, veamos, por ejemplo, que se vuelven a generar cuadriláteros cíclicos, porque el ángulo BEC y el ángulo BGC son ángulos 90 y ambos abren un mismo arco, porque ambos son ángulos rectos, por definición, porque son las perpendiculares a los lados del triángulo. Análogamente con los ángulos DGB y el ángulo DFB, se genera otro cuadrilátero cíclico por abrir ángulos de 90 grados,
También el ángulo BEA y el ángulo DFA son ángulos rectos y son ángulos opuestos, entonces su suma va a formar 180 grados. Entonces podemos aplicar el teorema, lo mismo que aplicamos de cuadriláteros cíclicos a los cuadriláteros ADEF, CDEG y BDFG. Así, con estas relaciones, vamos a obtener relaciones bastante similares, porque en estos casos, por ejemplo, tomando como referencia únicamente ese triángulo, vamos a tener eje que une puntos medios, entonces es igual a un medio del segmento AF. Vamos a tener Y, vamos a tener X, CE, que es un medio de AC, y pues bueno, van a ser en general las relaciones iguales, y pues operando y siguiendo un procedimiento totalmente análogo vamos a llegar a la siguiente expresión: 2 veces el semiperímetro por R es igual a 2 veces X menos Y más Z menos Z por AB más X por AC menos Y por BC. Es muy importante considerar el hecho de que estamos restando esta expresión menos Y, porque el valor de Y está totalmente fuera del triángulo, y como habíamos dicho en un principio, si el segmento está totalmente fuera del triángulo, entonces sí vamos a tomar el signo negativo de este, y efectivamente se está tomando el signo negativo de este. ¿Okay? Ahora vamos a ver que nuevamente este miembro, o este sumando, es igual a 2 veces el área del triángulo ABC. Y pues veamos que esto es igual a 2 veces el área de los triángulos ADC, más 2 veces el área del triángulo ABD, menos 2 veces el área del triángulo BCD, que respectivamente son los siguientes: BDE, no, CDA y ADB, ¿sí? Y este triángulo ACD, que como podemos ver es, si le quitáramos esta área a toda este cuadrilátero o a esos dos triángulos, entonces únicamente nos dejaría el área del triángulo ABC. Entonces reescribimos nuestra expresión, seguimos los mismos pasos que seguimos y llegamos nuevamente a la expresión R más R minúscula es igual a X menos Y más Z, que es lo que nosotros queríamos demostrar para el caso del triángulo cutángulo. Y con esto queda demostrado el teorema para todos los triángulos, para todos los casos en general. Sin nada más que comentar, un gusto haber podido participar en esta exposición. Que tengan buena noche, hasta luego.